Puranoticia.cl presenta Conexión Pura Noticia. Las entrevistas más relevantes, los contactos con nuestros analistas y los despachos más destacados te los mostramos en Conexión Pura Noticia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de este día miércoles 10 de junio. Mi nombre es Antonia Benítez y saludamos a quienes nos están escuchando ahora en vivo y en directo por la 102.5 FM en el Gran Valparaíso, en la 96.1 en San Felipe y Los Andes y por supuesto también en la comuna de Putzuncaví por la 90.9 FM. Además saludamos a quienes nos están viendo por la televisión en el canal 177 de Zapping y también a través de la aplicación móvil de Canal 13 América Vivo. Y comenzamos esta edición con un tema que ha generado preocupación en la región de Valparaíso. Durante esta mañana conversamos con el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, quien abordó la polémica por la presunta manipulación de datos ambientales en ENAP y también los problemas que afectan al transporte en sectores rurales de la región. Revisemos lo que fue parte de esta entrevista. De esta información, ¿cierto?, que se reveló sobre la ENAP, se detectaron inconsistencias en la información ambiental que fue reportada. ¿Qué tan grave, diputado, es bajo su punto de vista que la ENAP justamente haya detectado estas eventuales inconsistencias o manipulaciones en los datos ambientales reportados a las autoridades? Mira, por un lado es positivo, por así decirlo, que en ENAP funcionen los mecanismos de control interno. Yo creo que no estamos todavía al tanto de la envergadura de la información que ha sido adulterada o modificada. Ciertamente muy preocupante, sobre todo en un contexto en el que se está discutiendo en el Congreso Nacional una reforma al sistema de evaluación ambiental en general, tanto a partir de la ley de esta mega reforma que beneficia a los súper ricos, como de la reforma propiamente tal que se está impulsando, que viene con aprobación ya desde el Senado. Entonces, claro, en un contexto en el que se están relajando los estándares medioambientales, en el que se habla desde el gobierno de la necesidad de agilizar la inversión, este tipo de alertas dan cuenta de que no es posible simplemente relajar los estándares cuando no hay mecanismos de control efectivos, ya no solo por parte del Estado, sino que ahora lo vemos también por parte de las empresas. Es muy preocupante que esté en el aire, ¿verdad?, esta manipulación de datos ambientales, pero también al mismo tiempo me deja tranquilo que ENAP haya reaccionado rápidamente, que haya separado a los funcionarios, los trabajadores involucrados, y que esté públicamente haciendo las investigaciones necesarias para poder dar certeza a la ciudadanía en un área que tiene bastantes agentes contaminantes. Por otro lado, diputado, ¿usted cree que este caso golpea las confianzas precisamente de las comunidades de la comuna de Concón, de Quintero y de Putzuncaví, quienes llevan años, diputado, exigiendo mayor transparencia ambiental y denunciando estos hechos, diciendo que prácticamente se notaba en el aire, ¿cierto?, que esto no era real? ¿Usted cree que golpea finalmente sus confianzas? Yo diría que sí, ciertamente sí. No es correcto que una empresa de esta envergadura, por la importancia que tiene para la economía del país, por el impacto que genera su actividad productiva, por el impacto que tiene la comunidad de Concón, no es razonable que nos estemos enterando de manipulaciones de datos ambientales. La verdad es que yo esperaría el máximo rigor por parte de ENAP. La confianza, así como se pierde, también se puede recuperar, y me parece que es importante que ENAP haga todos los esfuerzos necesarios para recuperar la confianza de la ciudadanía, para transparentar los datos, y que la respuesta del Estado también sea contundente en el sentido de fortalecer los mecanismos de fiscalización. Aquí hay que recordar que el problema no es solamente que ENAP manipule los datos, lo que en sí mismo ya es un gran problema, sino que además los órganos fiscalizadores en general de las instituciones públicas del país, pero especialmente los del medio ambiente, tienen una dotación muy baja. Y el gran problema en general que tenemos con órganos como la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección General de Aguas, el Servicio de Impuestos Internos, las seremías, las superintendencias,
es que la dotación de fiscalizadores que tiene es muy baja. Tienden a ser 2, 3, 4 por región. Entonces, este tipo de coyunturas también debieran invitarnos a revisar la fortaleza del aparato fiscalizador que tiene el Estado, porque si hay debilidad por parte de las empresas, especialmente de empresas que son agentes contaminantes en sí mismas, eso debiera compensarse con un fortalecimiento en los procesos de fiscalización del órgano estatal. Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado Jaime Baza, con quien estamos abordando la manipulación de datos ambientales que se descubrió al interior de la ENAP. Diputado, bajo su punto de vista, ¿qué medidas debería ahora adoptar, por ejemplo, el Estado para poder garantizar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse, no solamente en ENAP, sino que también en otras empresas? Como te decía, para mí lo más importante es fortalecer la fiscalización preventiva. Y para eso es clave aumentar la dotación del personal de los órganos fiscalizadores del Estado que trabajan en nuestra región, pero además fortalecer las capacidades técnicas instaladas para poder llevar adelante esas fiscalizaciones. Hoy día los avances tecnológicos son exponenciales, las empresas tienden a tener mucho mejor acceso a tecnología de punta, a la renovación de los equipos, ¿verdad?, etcétera, y los órganos de fiscalización estatal tienden a quedarse un poco rezagados. Entonces yo diría que este tipo de episodios debieran ser un aprendizaje ante la necesidad no de achicar el Estado, como este gobierno de extrema derecha lo sigue instalando, sino que de fortalecer el Estado. Eso no significa en sí mismo que sea más grande o más chico, significa que hay tareas, sobre todo las que están vinculadas con la fiscalización, que tienen que ser fortalecidas. Eso implica necesariamente incrementar la dotación del personal que fiscaliza, sobre todo el personal que se desplaza a terreno. Esta es una región minera que tiene mucha actividad industrial también en la costa y en el interior, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades técnicas instaladas, mejorando el nivel de desarrollo tecnológico que tienen nuestros aparatos de fiscalización, de modo tal de que puedan, por así decirlo, conversar de igual a igual con los órganos que son fiscalizados, por ejemplo, en este caso con ENAP. Diputado, lo voy a cambiar completamente de tema, porque sin duda el transporte es una verdadera problemática en nuestra región de Valparaíso, en distintos sectores, ¿cierto?, en distintas comunas, y nos afecta a todos, porque usted presentó un oficio por las denuncias contra el servicio de buses Mirasur, que conecta a las comunas de Casablanca con la comuna de Valparaíso. Usted ofició precisamente al Seremi de Transportes por las denuncias que pesan contra Mirasur. Cuéntenos, ¿qué motivó esta acción y qué reclamos también han recogido de los usuarios? Mira, aquí tenemos un problema que es bien estructural, lamentablemente, en nuestra región, que en este caso concreto afecta a la comuna de Casablanca en particular, pero que si nosotros nos fijamos en cómo funciona el transporte rural, el transporte interurbano en la región, tenemos problemas en la provincia de San Antonio, en los sectores rurales de Viña del Mar, en la forma en que se conecta Colmo, por ejemplo, con el resto de la comuna de Concón. Yo creo que aquí uno de los grandes problemas radica en que un porcentaje muy mayoritario de ese transporte rural se verifica a través de empresas que ni siquiera están debidamente concesionadas. Entonces, por eso hemos oficiado al Seremi de Transporte, de nuevo, para que active su labor fiscalizadora, porque el aparato estatal, sobre todo el gobierno central, o sus seremías regionales, tiene un deber de responsabilidad, de control, de fiscalización respecto de los servicios que prestan las empresas privadas de nuestra región. Recordemos que este tipo de servicio de transporte, como el que ofrece Mirasur, permite que muchas familias trabajadoras se desplacen desde Casablanca hacia Valparaíso, hacia Viña del Mar, a estudiar o a trabajar. Diputado, y cuando una empresa unilateralmente... Justo le quería preguntar eso, porque al tratarse prácticamente de que es el único servicio entre las comunas de Casablanca y Valparaíso, ¿usted no cree que existe quizás una situación de vulnerabilidad para los pasajeros que si falla este servicio no tienen otra forma de llegar a la comuna? Es que ese es el problema. Yo creo que ahí está la debilidad estructural que tiene el Estado, porque este es un servicio que el Estado debiera garantizar
yo diría prestarlo directamente, sobre todo cuando se trata de líneas que no tienen una alta rentabilidad comercial, eh, porque hay una serie de derechos que están asociados a la efectiva prestación del derecho del transporte público. Por un lado, la libertad de desplazamiento, me parece que eso es bastante evidente, pero además hay derechos accesorios porque hay mucha gente que se traslada de Concón a Casablanca, de Casablanca a Valparaíso, a trabajar, a estudiar, a cumplir una serie de tareas, de trámites. La capital regional está, lo sabemos, en la ciudad de Valparaíso. Entonces, cuando este tipo de servicios falla mucho más que la simple conectividad territorial entre dos comunas importantes. Falla la forma en la que el aparato estatal responde frente a necesidades vitales de la ciudadanía. Piensa que los principales hospitales de la región están en Viña del Mar y Valparaíso. Entonces, cuando hay emergencias en Casablanca, cuando hay pacientes hospitalizados de Casablanca en Valparaíso, sus familiares se trasladan precisamente en este tipo de transporte porque no hay alternativas económicas, accesibles, masivas. Solo tenemos esta línea de colectivos, ¿verdad?, que transita por la Ruta 68. Entonces es muy importante que el Estado, las comunas de Casablanca, de Valparaíso, entiendan que aquí hay un problema que tiene que ser resuelto y que no puede quedar siempre entregado, entre comillas, a la buena o mala voluntad de la empresa privada, que sabemos que eso se traduce finalmente en rentabilidad económica. Este es el tipo de servicios que no puede depender, su continuidad no puede depender de que sea económicamente rentable, porque la ciudadanía tiene que trasladarse aunque no sea rentable ese servicio. Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado Jaime Baza. Diputado, no puedo dejar de preguntarle sobre la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Especialmente usted, ¿cierto?, que es abogado y conoce el tema, pero a cabalidad. ¿Cómo evalúa usted finalmente esta acusación constitucional presentada contra el exministro? Mira, este es un volador de luces claramente, no tiene ningún fundamento jurídico, porque aquí, si uno lo mirara en términos estrictamente probatorios, cuál es la prueba de una parte y cuál es la prueba de la otra, ambas partes lo que ponen sobre la mesa son sus respectivos informes de finanzas públicas. Y el informe de finanzas públicas del ministro Grau tiene exactamente el mismo valor probatorio que el informe de finanzas públicas del ministro Quirós. Es jurídicamente lo mismo. Entonces no hay ninguna razón para que un informe pese más que otro. Eso en términos estrictamente jurídicos de cómo se valora la prueba en este tipo de procedimientos de infracción constitucional. Luego hay que señalar que aquí no hay una infracción a los mandatos constitucionales. Aquí lo que hay es una diferencia de valoración de supuestos macroeconómicos que el ministro Quirós le imputa al ministro Grau como si fueran faltas. Y aquí es donde queda en evidencia el carácter panfletario de esta acusación constitucional. Porque la política macroeconómica, esto todo el mundo lo sabe, se sostiene en supuestos que no dependen estrictamente de la gestión que pueda hacer un gobierno, porque dependen de la balanza de pagos, depende del tipo de cambio, depende de si se fortalece el dólar con respecto al peso chileno, o si el dólar se debilita respecto de otras monedas extranjeras. Hay una serie, el valor del cobre, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que no son estrictamente variables que dependan del gobierno, ni de este ni del anterior, y por lo tanto sostener que una diferencia en el informe de finanzas públicas que se sostiene sobre supuestos que no dependen de un gobierno, sostener que de ahí se deriva una infracción constitucional, es una cuestión absolutamente antojadiza, que no tiene ningún sustento jurídico, que no tiene ningún sustento en las políticas macroeconómicas que se vienen desarrollando en el país desde la década del 90. Diputado, y quizás usted como... claramente que solo busca tapar el impacto que la reforma que beneficia a los súper ricos va a generar en la capacidad recaudatoria del Estado. ¿Y quizás le preocupa a usted como abogado que este tipo de acusaciones terminen utilizándose finalmente como una herramienta de presión política más que de un control constitucional, que es para lo que son? Mira, yo creo que son herramientas necesarias. Yo creo que es importante que efectivamente el sistema normalice los distintos mecanismos que tiene
para equilibrar el poder político entre los órganos del Estado, pero efectivamente no se puede utilizar para pasarle cuentas al gobierno anterior, sea cual sea el gobierno anterior. Porque queda claro que lo que hay detrás de los mecanismos de control constitucional es el resguardo de la Constitución, el respeto a la Constitución. No son mecanismos para controles políticos entre gobierno y oposición, no son mecanismos para controles políticos entre lo que el nuevo gobierno opina respecto de lo que hizo el gobierno anterior. Y desde esa perspectiva, claro, es preocupante que se esté banalizando un mecanismo de control tan importante como la acusación constitucional, especialmente cuando la destitución de un ministro es la última ratio del mecanismo de control, es el mecanismo de control más extremo, porque supone inhabilitar a un funcionario público durante 5 años para el ejercicio de cargos públicos. Y aquí hay que recordar que Grau es profesor de la Universidad de Chile. Acusarlo significa restar la posibilidad que Grau tiene de trabajar en la universidad. O sea, es de una desproporción, a mi juicio, casi inhumana. Muchas gracias, diputado de nuestra región de Valparaíso, Jaime Baza, por haber estado esta mañana con nosotros en Pura Noticia Matinal. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, esas fueron las interesantes reflexiones del diputado Jaime Baza, tanto respecto a la investigación por la presunta manipulación de datos ambientales en ENAP, como de los desafíos pendientes en materia de conectividad para las zonas rurales de nuestra región. Y si hablamos de temas que preocupan a los habitantes de Valparaíso, durante las últimas horas también hubo novedades respecto del futuro del Hospital Carlos Van Buren. Sobre ello conversamos con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre, quien valoró los anuncios realizados por la autoridad sanitaria. Estamos, por una parte, esperanzados y positivos, porque es primera vez en muchos años, yo te diría que al menos en los últimos 30 años, que una autoridad de gobierno y del Ministerio de Salud se compromete a priorizar la normalización del Hospital Van Buren. Cuando hablamos de esta palabra normalizar, ¿qué significa? Significa no es construir un hospital desde cero, sino que es tomar los espacios que existen y llevarlos al estándar actual y construir lo que falta de infraestructura para que el hospital tenga el número de camas que se necesitan y las áreas de atención de acuerdo a las exigencias actuales. Entonces, durante muchos años, la solución al problema del Van Buren trató de generarse desde la propia región. Y el gobierno regional entregó recursos hace más de 10 años para diseñar un proyecto de nuevo hospital. También entregó recursos para habilitar camas adicionales. El Servicio de Salud también trató de generar diseño, pero ninguna de esas ideas fue priorizada en los planes de infraestructura sanitaria de los gobiernos anteriores. Entonces hay que ser muy enfático que acá hay un problema que tiene al menos 50 años y este problema, que es la carencia de una infraestructura adecuada, requiere un orden para ser solucionado. Y el primer orden era que el Ministerio de Salud le pusiera energía al proyecto para que este proyecto pueda ser presentado a la Mideso, que es la que le da el visto bueno a los proyectos para luego pasar a la etapa de comprar el terreno que está en las inmediaciones del Van Buren y luego pasar a licitar el diseño ya propiamente tal de la obra y posteriormente licitar su construcción. Esto es algo que tal vez nos va a tomar 6 o 8 años en total y que es lejano y por lo tanto no es un anuncio de que va a haber un corte de cinta pronto. Para los pacientes que se atienden en Valparaíso es una buena noticia, pero no va a ser una buena noticia para este invierno ni para final de año y no le va a entregar más metros cuadrados a la atención de pacientes en el corto plazo. Pero para entender lo que estamos hablando, hace más de 30 años que no recibíamos una noticia de esta naturaleza y que no éramos priorizados. Y cuando vimos las mejoras, por lo demás muy necesarias, en el Hospital Gustavo Frique o en el Hospital Biprovincial de Quillota Petorca o en la misma construcción de Marga Marga, esos proyectos fueron priorizados en momentos que el Van Buren no lo fue. Por lo tanto, que la ministra, la máxima autoridad de salud, se comprometa a través del ministerio y el gobierno, es una primera muy buena señal.
Claro, esto es una etapa preliminar, no es un avance concreto, pero por lo menos se valora, ¿cierto?, que esté la ciudad, la comuna de Valparaíso, por lo menos en la mira, ¿cierto? Por otro lado, la ministra habló de presentar el primer tramo del Master Plan en 3 meses. ¿Ese plazo a usted le parece realista, que es alcanzable? Yo creo que sí, porque ese diseño de este centro de diagnóstico ya había sido elaborado por el Servicio de Salud y la unidad de inversiones del Ministerio ya lo conoce. De hecho, yo hablé con el jefe de inversiones y me dijeron que el proyecto estaba bastante avanzado. Lo que hay que hacer ahora es agregarle elementos técnicos en relación a las necesidades actuales del hospital, y ese primer paso para quienes atienden en el Van Buren, justo ahí en esa imagen que tú estás mostrando, ahí está el Policlínico de Especialidades. La idea es crear los box de atención de especialistas en este nuevo terreno aledaño al lado del Van Buren, y en ese terreno aledaño construir un edificio al menos de 6 pisos que permita tener ahí las consultas de todas las especialidades, los exámenes como ecografías, los exámenes como radiografía, todo lo que no es urgencia. Y en ese lugar, al despejar entonces toda la estructura de los policlínicos, tú dejas libre todo el espacio entre Simón Bolívar y Calle Colón para construir ahí una nueva torre, y esa es la fase 2 del Master Plan. Y esa nueva torre, que probablemente va a descongestionar la urgencia y que va a generar la nueva unidad de emergencia, va a permitir que el resto del hospital a continuación, y esa es la tercera y la cuarta parte del Master Plan, vayan normalizando sus espacios para que el hospital aumente el número de camas y aumente las áreas de quirófanos y aumente las áreas de atención a pacientes, pero separando físicamente, pero en una cercanía geográfica muy íntima, lo que es la atención de especialidades, que se llama el Centro Diagnóstico y Terapéutico, o también conocido como el CAE, del terreno del hospital. Entonces, eso es una muy buena definición. Ahí tenemos una hoja de ruta simple, pero hay que ser muy enfático. Una buena noticia para Valparaíso en una intención de la cual nosotros, como lo hemos estado haciendo, vamos a seguir monitorizando que efectivamente entre 2 a 3 meses más esto se presenta en la Mideso. Y también recalcar que acá hay un esfuerzo transversal. La Gobernación de Valparaíso, a través de Rodrigo Mundaca, encabezó un estudio que duró cerca de 3 años para identificar cuáles eran los mejores terrenos para la ampliación del Van Buren. El delegado presidencial fue parte del Consejo Regional de Valparaíso, que entregó fondos para estos proyectos previamente, y ha sido un artífice, Manuel Millones, junto en su momento con Roy Creighton y otros consejeros regionales, de que el Hospital Van Buren fuera priorizado, y ellos también lo priorizaron entregando fondos. La alcaldesa de Valparaíso el día de ayer también planteó que han priorizado con el Consejo Municipal de Valparaíso un lapso no mayor de 14 meses para cambiar el plan regulador, de tal manera que en los terrenos que se están estudiando no haya un límite de altura que haga inviable el proyecto, entendiendo que la normativa constructiva depende Doctor, de las... si estaban todas las voluntades políticas, ¿por qué esto tomó tanto tiempo? Bueno, esa pregunta yo creo que los más indicados para responderla son las autoridades del gobierno anterior. Nosotros, desde el 2 de enero del 2025, el presupuesto de la Nación, gracias a la insistencia, y aquí hay que hacer un reconocimiento del exdiputado Tomás Lagomarcino, que fue uno de los impulsores de esta idea, también participó en la comisión de búsqueda del terreno. El 2 de... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Y nos vamos de inmediato con información del momento. El ministro de Hacienda habla a esta hora en el Congreso Nacional. Escuchemos al ministro Jorge Quirós. Que todas contribuyen a mejorar la situación del lavado de dinero, pero sin necesariamente afectar el derecho a la privacidad de las personas. Nuestro gobierno, y es el pensamiento que nos anima a todos, es estrictamente celoso en cuidar la privacidad de las personas. La privacidad en las interceptaciones del teléfono, la privacidad en que alguien lo persigan, lo espíen, y esa privacidad se basa en que cada vez que alguien altere eso tiene que tener una orden judicial, y de ahí, de ese principio es fundamental, pero se puede hacer mucho más con medidas de tipo operativo,
siguiendo las mejores prácticas. Ministro, estamos en vivo para T13, si nos puede comentar sobre el resultado de la votación que hay en la Comisión de... Estamos escuchando al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La Comisión de Hacienda ya ha aprobado la solicitud de aumento de deuda pública. Escuchemos. Y la realidad es que el presupuesto 2026 no estaba financiado, así que 2 más 2, 4. Ministro, ha llamado la atención una frase que usted manifestó más temprano, esto de cuidado con empezarse en carreras donde a lo mejor hay menos futuro. Le han criticado bastante algunos medios durante esta tarde a propósito de lo que tiene que ver con el CAE, ¿no? ¿A qué se refiere usted en particular con ese llamado? Bueno, les solicito en ese sentido que lean el informe de la Fiscalía Nacional Económica de comienzo de año. La Fiscalía Nacional Económica advierte que hay problemas en la educación superior, que a veces los alumnos entran a carreras que después se ven frustrados con sus resultados. Y ese es un tema que todo el mundo ya conoce. El 40% de los alumnos están en ese tipo de carreras y es una señal del futuro de cada uno que tiene que mirar con más cuidado, y creo que también amerita que el día de mañana nos sentemos a hablar en serio de un poco qué está pasando en la educación superior en Chile. Ministro, pero ese llamado, por ejemplo, se lo hace también a quienes están estudiando para convertirse en profesores, los propios periodistas y otras carreras afines. No mencioné ninguna carrera en particular, sencillamente, me refiero al informe de la Fiscalía Nacional Económica, al cual los remito, y que es un informe anonimizado, por supuesto, porque es datos agregados, pero la Fiscalía Nacional Económica es quien tiene la mayor cantidad de datos en esa materia. ¿Y a qué se refiere quizá con un sueldo que sí tiene futuro, más o menos de cuánto estaríamos hablando, pensando que pueda pagarse el crédito? A ver, el cálculo que hace la Fiscalía es cuánto cuestan las carreras, al costo de las carreras es cuánto tiempo se gasta, y después si eso renta o no en términos del resultado final. Es un cálculo que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Nuevamente les digo, esa es la mejor institución para hacer la consulta. Ahí está el estudio, ha sido público, y yo lo que he tratado de hacer es relevarlo, porque creo que es tremendamente importante, es un estudio muy relevante para el futuro de nuestros jóvenes, y creo que vale la pena verlo. Pero es quizá cuando la vocación de un estudiante pueda ir hacia alguna dirección contraria. Estamos escuchando al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Congreso Nacional. Entrega declaraciones hasta ahora respecto a las preguntas que le hacen los periodistas sobre el CAE. Que tiene menos retorno, bueno, que así lo haga, pero que tiene que tener conciencia de ello. El 40% es un número muy alto. Muchas gracias. Estábamos escuchando entonces al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en el Congreso Nacional a propósito del CAE y también de la Comisión de Hacienda, que ha aprobado esta solicitud de aumento en la deuda pública, así que se va a aprobar. Se aprueba en este momento aumentar el endeudamiento. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora Para cortar una cinta, pero sí debiera alcanzar a colocar una primera piedra, que es una primera piedra que llega entre 30 a 50 años tarde, pero que aún así nos alegramos de que esté llegando hoy. Y tienen que ser también políticas de Estado, ¿cierto, doctor? No tiene que ver con el gobierno de turno y que se hagan para ser obras que sean prácticamente de gobierno, sino que son obras a largo plazo y que también se valora porque son en el fondo que vienen a beneficiar a todos los chilenos, y como usted lo decía, también es una obra que es clave para toda la región de Valparaíso, no solamente para la comuna, es un recinto hospitalario que es clave para todo el territorio en el fondo. Por otro lado, también conversamos a esta hora de la mañana con el doctor Ignacio de la Torre, quien es el presidente también del Colegio Médico en nuestra región de Valparaíso. Además de la infraestructura, doctor, la ministra de Salud, Maitzo Malí, mencionó que también existen problemas de gestión y también de gobernanza. ¿Usted comparte ese diagnóstico? Sin lugar a dudas, y fue parte central de mi exposición. Yo comentaba, cuando me tocó exponer, que es inaceptable que un servicio de salud como Valparaíso San Antonio haya tenido en los últimos 10 años directores que a lo sumo estaban cerca de un año en el cargo. Porque la complejidad de la gestión de un servicio de salud es tan alta, las responsabilidades son tan significativas y las repercusiones de una gestión inadecuada son tan duras para la ciudadanía, que lo primero que hay que hacer es seleccionar a buenos candidatos y darles continuidad en el tiempo. Y cuando hablo de darles continuidad en el tiempo es que no puede ser que a la primera dificultad los directivos de salud salgan a solicitud del gobierno de turno, o que si hay un director que está desarrollando una buena tarea, el gobierno, si cambia el eje político o el color político, lo saque. Pero tampoco es aceptable
que el servicio de salud se transforme en un espacio de botín para operadores políticos, donde cuando llega el cambio de gobierno, llega una nueva autoridad que está más preocupado de instalar a sus correligionarios o a quien la coalición le impone colocar, que desarrollar la red de atención de Valparaíso San Antonio. Y eso es significativo y eso se lo hicimos ver a la ministra porque es importante y es algo que depende de ellos. Que nombra en definitiva a los directores de servicios de salud y luego ratifica los nombramientos de los directores de hospital, es el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, acá nadie se puede lavar las manos. Si el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio ha tenido malos directores y esos directores no han cumplido la pega, el responsable superior es la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y si la Subsecretaría de Redes no pone un puntito para estar observando permanentemente y ayudando permanentemente al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, va a seguir ocurriendo lo mismo. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que en los últimos 4 años del gobierno anterior nadie haya monitorizado que no había ningún proyecto para normalizar el Bamburen? Y que se siguieran repitiendo invierno tras invierno imágenes dramáticas de pacientes en sillas o en sillones o en camillas esperando una cama porque el hospital con sus 400 camas no da abasto para lo que necesita la región ni la comuna. Valparaíso como ciudad tiene menos de 1.7 camas por 1000 habitantes. La recomendación de la OMS son 4 camas por 1000 habitantes. Y yo decía en mi exposición que esto tiene que ver con el cierre del Hospital Alemán, del Hospital Ferroviario, del Hospital Enrique de Formes, del Hospital de Sermena y previamente el Hospital Mena, el Hospital Jean-Marie Therry, que luego se transformó en un CESFAM, el Hospital Británico mucho antes. O sea, tienes una fuga de, por ejemplo, el Hospital Naval que estaba en Valparaíso, se fue a Viña, y toda esa infraestructura deja de estar al servicio de la comuna de Valparaíso y la red y va desapareciendo. Eso es en parte lo que se tiene que corregir. Y aunque ayer hablamos principalmente del Bamburen, yo también mencioné la situación compleja del Hospital Pereira, que tiene quirófanos que necesitan ser normalizados con urgencia y que nosotros también planteamos esa necesidad y que esperamos entonces que las autoridades del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que tienen hoy día una oportunidad de ser reconocida en el Ministerio como un servicio que tiene dificultades de infraestructura, no se queden dormidos, no se queden pasivos y tomen este ímpetu que significa esta notición y ahora le pongan la máxima velocidad para que en los próximos 4 o 6 años este puerto vea renovada su infraestructura sanitaria y se beneficien quienes son el objeto y el foco de nuestra atención, los ciudadanos y ciudadanas cuando tienen una enfermedad y requieren ser atendidos oportunamente y con un estándar de calidad. Doctor, además, usted como presidente del Colegio Médico en la región, conoce la región de Valparaíso prácticamente como la palma de su mano. ¿Usted cree que la expansión finalmente del Hospital Carlos Van Buren es suficiente para resolver la crisis hospitalaria que afecta a nuestra región o también se requieren inversiones paralelas en otros recintos? No, se requiere. Lo que pasa es que acá, ojo, lo que estamos haciendo es simplemente normalizar y tratar de traer al estándar del 2030 un hospital cuya infraestructura más nueva es de los años 90, pero que la mayoría de su infraestructura es de los años 60 y 70. Dicho eso, la región necesita y tiene los recursos para un centro macrorregional del cáncer. El cáncer es una patología que está creciendo a pasos agigantados y lo va a seguir haciendo en la medida que nuestra población sigue teniendo factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y con la infraestructura que tenemos hoy día no damos abasto, ni siquiera sumando los esfuerzos públicos y privados. Por eso se necesita el desarrollo del Centro Macrorregional del Cáncer, que está en la Ley Nacional del Cáncer, que fue priorizado y que es uno de los proyectos que también el gobierno regional en su momento priorizó y que yo sé que es uno de los proyectos emblemáticos de nuestro delegado presidencial. Que avancemos en el Bamburen no compite, sino que colabora con el desarrollo de infraestructura, como por ejemplo lo es el Centro Macrorregional del Cáncer, la normalización del Hospital Psiquiátrico El Salvador, desarrollando las camas de urgencia que tanto necesita nuestra región en salud mental,
la normalización del Hospital Eduardo Pereira, el desarrollo de centros de especialidad de atención ambulatoria normalizados, como el proyecto del que hemos hablado, y sobre todo la articulación de una red que potencie la salud mental ambulatoria, que hoy día está prácticamente en pañales. Y no me quiero quedar fuera con lo que se llama, y algo que yo he defendido, que es la integración público-privada. Y no nos olvidemos que en la quinta región ya hay un terreno para el desarrollo de la nueva infraestructura de la Teletón. Y nos parece que eso es algo que tanto el gobierno regional como la municipalidad, como el Ministerio de Salud también tienen que apoyarnos. Porque no porque sea una iniciativa de una fundación privada, no le vamos a dar el carácter público que tiene. Porque todos sabemos que la Teletón entrega un servicio y un beneficio a la comunidad. Y dicho eso, también felicitar a aquellas inversiones privadas que le han entregado recursos de camas y recursos sanitarios a la región, como es la clínica Red Salud, por ejemplo, que está en Valparaíso y que es el único centro privado que tiene camas de hospitalización en Valparaíso, y felicitar también a la Universidad de Valparaíso, que tiene quirófanos y un centro vinculado a la infertilidad, que lo desarrollaron en Valparaíso. Y esas son las inversiones privadas, pero hace unos años atrás cerró, por ejemplo, Asomel, que era un centro con más de 40 años de trayectoria en la traumatología, y a nadie en la comunidad de Valparaíso les pareció prudente darles una mano para apoyar el desarrollo de esta infraestructura y que se pudiera mantener. Entonces, entender que una red de salud no es solo lo que el Estado puede construir, sino que es un conjunto de centros que ojalá puedan articular unidos y colaborando para que las personas de la región puedan ser bien atendidas. Asomel me hizo recordar ahí a mis épocas escolares. Era un clásico, me acuerdo ahí en Calle Montaña, cuando uno se caía en el colegio, que lo mandaban. Ese era el de Asomel. Viña. Y en Valparaíso está en la calle Colón, atrás de los padres franceses, ahí estaba. Entonces imagínate lo que significa para una comunidad el perder un recinto que tenía unidad traumatológica especializada, rayos, posibilidad de poner yeso, y tú lo sacaste de ahí porque no siguió adelante el proyecto, tal vez porque, digamos, sus creadores avanzaron en la vida y no tuvieron, ¿no es cierto?, el equipo que pudiera seguir adelante, pero lo concreto es que desaparece esa atención y no nos puede resultar indiferente. Un centro de salud privado pone una infraestructura, pero si atiende pacientes a través de FONASA, si atiende pacientes de segundo prestador de FONASA, si atiende pacientes derivados por vencimiento de plazos GES, también entrega un servicio público. Y este rol público, aunque los capitales hayan sido privados, se transforma en algo de beneficio a la comunidad. Y por eso hay que alegrarse con noticias, por ejemplo, como el desarrollo de un centro de angiografía y de salud cardiovascular y cerebrovascular en la clínica Valparaíso, que viene a complementar lo que puede hacer el Hospital Van Buren, que viene a sumarse a la red, porque cuando una persona tiene ahora un accidente vascular encefálico y tiene 2 a 4 horas para que le hagan un tratamiento intervencionista, tiene una oportunidad más en un centro que puede funcionar no compitiendo, sino que colaborando. Y si de pronto el hospital no tiene los medios, ahora hay un lugar donde mandar a los pacientes para cumplir con aquello. Muchas gracias, doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Pura Noticia Matinal y sin duda nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tengan un muy buen día. Y esas fueron las palabras del presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Luis Ignacio de la Torre, quien destacó el anuncio de expansión y normalización del Hospital Carlos Van Buren, un proyecto largamente esperado por la comunidad porteña y los equipos de salud de la región. Y ahora dejamos los temas regionales para entrar de lleno en la contingencia política nacional, marcada por la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Sobre este proceso conversamos con el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, quien abordó los alcances de esta acción y los efectos que podría tener para la institucionalidad económica del país. Revisemos lo que fue parte de esta conversación. Y
y usted justamente fue parte de los que sortearon, ¿cierto? A los que fue sorteado en los integrantes de la comisión revisora. Diputado, ¿cómo recibe esta designación como integrante de esta comisión que revisará, ¿cierto?, la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau? Sí, primero que todo recordarle a todos quienes nos están viendo hasta ahora que cuando hay acusaciones constitucionales, el proceso de elección de los parlamentarios que componen la comisión, ¿cierto? La comisión que va a revisar la acusación constitucional es primero de 5 integrantes. Y esos 5 integrantes, como ustedes bien pudieron ver en las imágenes que están de apoyo, se sortean, cada uno tiene un número, cada uno de los parlamentarios tenemos un número. Es una tómbola, asignado. básicamente. Exactamente, una tómbola. Cada uno tiene un número de acuerdo al orden alfabético, ¿no? Yo en este caso soy el número 17 y dentro de las 5 bolitas apareció el número 17, por lo tanto mi nombre. Entonces nosotros hoy día, ya que fuimos seleccionados justamente al azar, tenemos una gran responsabilidad de estar en esta comisión, una comisión que debería durar máximo un mes, que es la proyección que tenemos nosotros, dado cierto los plazos que tiene el exministro para contestar, para tener audiencias. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos programando las comisiones para sesionar en paralelo a la sala y poder escuchar a algunos expertos. Mencionar que antes que venga el exministro, nosotros podemos recibir audiencias solo de carácter técnico, no referirnos al fondo de la acusación. Y es lo que podemos hacer hasta que el ministro, ¿cierto?, pueda justamente asistir a la comisión de la acusación constitucional. Por lo tanto, evidentemente esto es una tarea bien grande en el sentido de que acá nosotros lo que se debe hacer en cualquier comisión de una acusación constitucional es evaluar en el mérito la acusación y comenzar a separar los caracteres que son más bien técnicos también de los que son políticos en la acusación. Diputado, ¿y cuál, bajo su punto de vista, por supuesto, debería ser el principal criterio para poder analizar este libelo? ¿Las responsabilidades políticas o más bien la existencia de infracciones constitucionales que hayan sido concretas? Yo creo efectivamente que tiene que ver con las infracciones, las posibles infracciones constitucionales, ¿no? Yo creo que en esto, y yo quiero hacer un llamado acá también a los colegas parlamentarios, porque he visto hartas declaraciones en prensa, quienes ya están a favor, sin antes haber leído siquiera esta acusación o haber escuchado a quienes van a venir a las comisiones. Acá está en juego también el prestigio del país. Estamos hablando de uno de los ministerios más relevantes, si no el más relevante que tiene el país, que tiene que ver con las finanzas, que tiene que ver con Hacienda, con el prestigio del país a nivel internacional también. Entonces aquí no estamos votando solo una acusación constitucional contra un exministro. Estamos hablando también de una reputación del Estado de Chile frente a otros países. Por lo tanto, yo creo que es relevante escuchar. Yo sé que políticamente cada uno tiene su postura y su corazón en algún lugar, ¿no? Pero esto hay que ponerle los paños fríos y la seriedad que corresponde. De hecho, Camila, yo ya he visto, y nosotros ya en la comisión solicitamos que puedan venir todos los exministros de Hacienda, desde Piñera 1 hasta hoy día, para poder entender, ¿cierto?, la evolución que hemos tenido como país en el trabajo en el Ministerio de Hacienda, en las famosas proyecciones, en las famosas deudas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he visto cartas de exministros, como por ejemplo, ministros que no son de la oposición, digamos, son más bien, yo digo, en el centro, son del oficialismo, como, no sé, el exministro Andrés Velasco, estando en contra de esta acusación, o exministro de Educación, como Harald Beyer, por ejemplo, economistas de diversas universidades también, haciendo una alerta a que este trabajo acá en la Cámara de Diputados lo tomemos también desde la perspectiva que yo señalo, que aquí no solo es un tema contra una persona en específico, que es el exministro Grau, sino de las finanzas públicas del país.
Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado Alejandro Bernales, que es uno de los integrantes, ¿cierto?, de la comisión revisora que ahora deberá analizar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Diputado, la oposición, en ese entonces oposición, ¿cierto?, sostiene que el exministro conocía de las advertencias sobre la situación fiscal que atravesaba nuestro país. ¿A usted le parece que es un antecedente suficientemente grave para sustentar esta acusación? Yo, mira, Camila, creo que acá tenemos que escuchar a los invitados. Por supuesto que vamos a invitar al exministro Grau, desde ya tiene que venir, pero yo creo que hay que escuchar todas las partes y todo lo que eso dice, suponía, él quería, todo esto, hay que justificarlo, a ver si eso es así. Yo, de hecho, en la misma nota que tú señalabas, por ejemplo, que una de las cosas que también se ha advertido, ¿no? Yo escuchaba ahí a mi colega Sánchez, por ejemplo, decir, se le acusa por haber proyectado mal, por haber hecho esto mal, por haber proyectado, de nuevo, repitió como 3 o 4 veces el haber proyectado. Y justamente el Ministerio de Hacienda y los ministros de Hacienda efectivamente proyectan ciertas posibles realidades en lo financiero, ¿no? De hecho, el actual ministro, Quirós, también ha proyectado y también hace ciertas estimaciones. Entonces la pregunta es, si esas estimaciones que se hacen, ¿no?, y todo el mundo sabe que en economía se utilizan estas proyecciones, y varían de acuerdo, no sé, en enero está la guerra, ¿cierto?, esta guerra que se declara Estados Unidos a Irán con Israel, y eso cambia el panorama efectivamente de cualquier tipo de proyección. Entonces la pregunta es, ¿se le va a acusar a un ministro por proyectar mal? ¿Qué hacemos entonces si el ministro Quirós proyecta mal, por ejemplo, todos los cálculos que ha hecho en esta reforma de reconstrucción que ha presentado acá en la Cámara de Diputados y que se aprobó y que hoy día está en el Senado? Entonces, hoy día, quienes llaman a votar a favor por haber proyectado mal, el día de mañana van a votar a favor si el ministro Quirós también proyecta mal. Entonces, esos son los puntos que tenemos que discutir, escuchar. Yo creo que acá, Camila, también mucho a los expertos. Yo creo que las acusaciones constitucionales, como digo, tienen un carácter, evidentemente, que es muy político, y hay otro carácter que es técnico. Yo creo que en este caso hay que comprender mucho lo técnico para tomar la mejor decisión. Y bajo su punto de vista, diputado, ¿cuáles son los antecedentes que usted considera que son clave para poder revisar antes de adoptar una postura definitiva? Mire, yo creo que es muy clave, muy clave, más allá de estos antecedentes, ¿cierto?, que es lo que se le acusa, la subestimación del déficit fiscal, omisión de gastos y el tema de las presiones financieras, las inconsistencias que podría tener en la proyección de deuda pública, todo lo que hemos estado hablando recién. Yo creo que aquí es muy importante escuchar a los exministros de Hacienda, ¿no? Y ver la realidad de quienes han trabajado en el ministerio, en diversos, ¿cierto?, periodos políticos, de distintos partidos políticos, de poder comprender a través de la voz de ellos cuál justamente es la visión que tienen. ¿Por qué? Lo vuelvo a reiterar, para sacar de esta discusión, ¿cierto?, la figura política de Nicolás Grau y bajar al trabajo técnico que hace el Ministerio de Hacienda. Porque quiero repetir, si a un ministro se le está castigando por hacer proyecciones como lo hacen todos los otros ministros o los exministros, y más bien se está fijando por una postura política, y yo tiendo a entender también, Camila, que aquí también hay cierta estrategia, como nosotros hemos visto, como le han subido la benzina a los vecinos. Estamos viendo cómo va a subir, por ejemplo, la luz, cómo todos los gastos, ¿cierto?, de esta nueva reforma de reconstrucción, que se la ha llamado ley miscelánea, va a impactar al bolsillo de nuestros vecinos. Se está tratando de enlazar con esta acusación constitucional para decir, ve, la Cámara aprobó y aquí el responsable fue el gobierno anterior que hizo mal la pega en este sentido, y por eso hoy día está sucediendo el otro. Entonces, yo creo que hay una serie de tramas que hay que empezar a desenredar en la comisión de la acusación constitucional. Pero para mí, Camila, raya para la suma, es muy importante poder escuchar a los exministros, como decía Andrés Velasco. Me interesaría mucho escuchar en la comisión a Ignacio Briones, que son personas que yo considero
que están más bien, siempre han estado, lo que uno lee en sus redes sociales, en sus declaraciones públicas, cuando fueron candidatos o presidenciales, que tienen una postura que a mí me parece que siempre ha sido sensata y desde, cierto, también una mirada que sea lo mejor para el país y no dañemos por esta acusación constitucional nuevamente la imagen internacional respecto a las arcas públicas de Chile. De hecho, yo creo que este argumento que yo estoy dando ahora, ¿no?, es algo que también se cuestiona mucho en Chile Vamos. Y yo he visto colegas de Chile Vamos, por ejemplo, Renovación Nacional ha dicho que va a dar libertad de acción, porque hay algunos parlamentarios que ven en esto, ¿cierto?, este peligro. Hay otros parlamentarios que dicen, bueno, aquí lo que puede pasar es que va a venir una nueva ola de acusaciones constitucionales. Hay parlamentarios del oficialismo que están con muchas dudas respecto a esto, y también me gustaría escuchar al mismo ministro Quirós, qué es lo que opina al respecto. Diputado, usted hace pocos minutos también conversaba, nos decía, cierto, que acá había que centrarse más en la parte técnica que en la parte política. Bajo su punto de vista, quizás le preocupa que las acusaciones constitucionales estén perdiendo, por decirlo de alguna forma, el carácter, bien digo, excepcional que tenían, y ahora se estén transformando quizás en una herramienta que es más de confrontación política que de carácter técnico. Sí, totalmente. Yo creo que ahí nosotros en el pasado cometimos graves errores de presentar muchas acusaciones constitucionales. Yo les cuento que bueno, soy de la región de los lagos, como tú bien señalabas. Este es mi tercer periodo acá en la Cámara, por lo tanto también lo hablo desde esa experiencia, ¿no?, de ya estar 3 periodos acá en la Cámara y ver que efectivamente hay acusaciones que nunca se debieron hacer. Yo, por ejemplo, y lo he dicho así en varios lados, por el mea culpa, en el primer periodo, por ejemplo, una acusación constitucional con uno de los exministros de Educación, Figueroa, por el tema del regreso a clases, que, bueno, lamentablemente hay temas que, como digo, que más bien son de bloques políticos. Yo creo que esa es una acusación que fue absolutamente innecesaria y que hoy día esto, como si es un buen chileno, se ha estado chaquirreando un poco y que la gente entiende una especie también de, ¿cómo decirlo así?, de revanchismo político, de hacer un punto político, de tratar de pegarle, ¿cierto?, a un sector político a través de estas acusaciones constitucionales. Muchas veces, que es lo que pasa también, Camila, y por eso yo veo las intervenciones de los colegas que ya están a favor, y hay algunos que tienen su postura, porque son contrarios, ¿cierto?, al color político del ministro Grau. Entonces ya solo por eso, ya hay que votar a favor, ¿no? Y esas cosas tienen que cambiar. Yo creo que tampoco es un misterio para la gente. La Cámara de Diputados, lamentablemente, no hay una buena impresión de la Cámara por parte de la ciudadanía, y este tipo de cosas lo único que hacen es asociar más ese prestigio. Entonces yo creo que hay que tomarse las acusaciones constitucionales con la seriedad que corresponde, tratar de dejar. Nosotros esperamos que este periodo quedara atrás, estas olas de acusaciones constitucionales, porque hay que recordar que en Piñera 2 se hizo una acusación por parte de entonces oficialismo a la oposición que había una ola, ¿cierto?, de acusaciones constitucionales. Vino un cambio de gobierno y se invirtieron absolutamente los papeles, y uno pensaba a creer que quienes criticaban la ola de acusaciones constitucionales hicieron exactamente lo mismo. En el periodo anterior tuvimos también una gran cantidad de acusaciones constitucionales. Entonces, nada, yo creo que acá hay que bajar la pelota al piso, escuchar técnicamente. Ojalá los colegas le tomen la dimensión a lo que vamos a votar. Esto no es solo una cuestión contra el exministro Grau, sino que también del prestigio del país en el extranjero. 8 de la mañana con 52 minutos. Estamos conversando hasta ahora con el diputado Alejandro Bernales, quien es integrante de la comisión revisora que ahora deberá, cierto, analizar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Diputado, le voy a cambiar drásticamente el tema, pero no puedo dejar de preguntarle porque sin duda es una temática que se ha robado pero toda la atención durante estos últimos días. Y ahora el gobierno ha impulsado mecanismos para poder aliviar la situación de quienes mantienen deudas por el crédito con aval del Estado, ¿cierto? Un tema que ha sido bastante polémico durante esta semana. ¿Considera que las soluciones que están siendo planteadas hasta ahora responden a las expectativas que tienen los deudores o todavía queda una deuda pendiente con ellos? Recordamos que distintas personas han denunciado que todos sus ahorros y todos sus dineros en sus distintas cuentas en el banco han sido completamente
sacados, ¿cierto? Se han encontrado con sus cuentas completamente en cero, ya que han sido ahí recaudadas por la Tesorería General de la República. ¿Usted cómo considera estos mecanismos? No, a ver, primero que todo yo creo que la gente que tiene deuda evidentemente tiene que pagarlas, ¿no? Pero hay forma de poder hacer esos cobros. Yo creo que el camino que ha optado Tesorería es un camino que es bastante violento, que es llegar a las cuentas corrientes y retirar los fondos que tienen ahí nuestros vecinos. Hay personas, ¿no es cierto?, hay distintas realidades, muchas realidades, ¿no?, muy diversas, de gente que tiene ciertos recursos para pagar un colegio, temas de salud, etcétera. Entonces, a mí me parece que es una mala señal por parte de la Tesorería, del gobierno, de insistir en esta fórmula, ¿no?, de ir a recaudar sin llamar, por ejemplo, antes a repactar, a dar alternativas de pago y buscar maneras justamente de que se cancelen estas deudas. Por lo tanto, yo me hago una pregunta, Camila. Si este es el actuar del gobierno con las deudas del CAE, hay personas que deben, no sé, contribuciones. ¿Van a hacer lo mismo con la gente, por ejemplo, que deben contribuciones? ¿Van a ir un día a personas, adultos mayores? También la gente se preguntaba qué pasaba con entonces, los deudores de pensión de alimentos, por ejemplo, que en nuestro país son muchísimos. Entonces, claro, ese es el tema. Entonces, vamos a ir a buscar a la gente que de nuevo sus contribuciones, son deudores, y vamos a quitar de la noche a la mañana todo su saldo que tienen de una cuenta corriente. No estamos hablando de una cuenta ahorro, ni nada por el estilo, es donde se le deposita probablemente, ¿cierto?, su sueldo, y eso es bastante conflictivo. Y además, Camila, yo quisiera enlazarlo con lo siguiente. Este cambio de criterio que ha existido, no solo se expresa hoy día, por ejemplo, lo que está haciendo Tesorería General, la Tesorería, que hace 3 meses no tenía el mismo criterio, 4 meses. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, con una situación que a mí me parece que es gravísima y que tenemos que avanzar acá en la Cámara, en el Congreso, porque la Cámara ya avanzó, en el Senado, que es, por ejemplo, el famoso proyecto de las apuestas online. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 4 meses el Servicio de Impuestos Internos consideraba, al igual que la Corte Suprema, que las casas de apuestas eran ilegales, y hoy día les ha dado una alternativa para que paguen impuestos en Chile, con una salida que es legalizar a través de la Secretaría las casas de apuestas online, donde también hay harta recaudación. Entonces, este tipo de criterios para recaudar, yo creo que son bastante cuestionables, y hacer el llamado de nuevo al gobierno a que se pongan el zapato de la gente, que se pongan el zapato de los vecinos, que les cuesta llegar a fin de mes, que hay situaciones que son muy diversas, y llegar a la noche a la mañana, en el caso de los CAE, y ir a las cuentas corrientes y sacar esos fondos, me parece que es una manera muy agresiva, ¿no? Agresiva de llamar en el fondo a estar al día con tus deudas. Muchas gracias, diputado. Conversamos ahí con el diputado por la región de los lagos, Alejandro Bernales. Conversamos también, por supuesto, del CAE. No podía dejar de preguntárselo, diputado, porque sin duda es la temática que ha acaparado, pero todas las portadas, todas las miradas durante esta semana. Muchas gracias, Camila. Un gran saludo. Gracias a usted, diputado, por haber estado en Pura Noticia Matinal. Que tenga un muy buen día. Chau, que estén bien. Las palabras del diputado Alejandro Bernales en medio de una discusión que seguirá desarrollándose durante los próximos días en el Congreso y que tendrá como primer paso el trabajo de la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Y de esta forma hemos llegado al término de esta nueva edición de Conexión Puranoticia.cl, el espacio que revisa las entrevistas más destacadas de cada jornada. Mi nombre es Antonia Benítez y les recuerdo que usted puede volver a revisar cada conversación en nuestro canal de YouTube de Puranoticia.cl. Ahora los invitamos a quedarse en sintonía para revisar las principales noticias de nuestra región, de Chile y de todo el mundo. Porque aquí usted nos ve, nos escucha y también nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Conexión Pura Noticia. Fue un resumen con los principales contactos y los más interesantes invitados que te hemos presentado en nuestra programación. Sigamos conectados en la televisión, en la radio, en la web. Somos Puranoticia.cl.